Una nueva clase del curso de física, chicos. Muy bien, y esta vez con el tema de calorimetría, la energía calorífica, calor. Muy bien, jóvenes, vamos a aprender mucho con respecto a este tema. Así que, como puedes ver en la pizarra, hay bastantes aspectos teóricos y te los voy a explicar paso a paso para que tú puedas abordar y puedas entender muy bien este capítulo que es muy importante. Muy bien, jóvenes, entonces empezamos. ¿Qué es la energía interna? ¿Energía interna de quién, profesor? A ver, vamos a leer primero. Dice, a mayor temperatura, mayor será la energía interna, ya que aumenta la energía cinética de las moléculas. Muy bien. A ver, ¿quién no conoce el movimiento browniano, no? Claro. O sea, en el estado sólido, las moléculas vibran. En el estado líquido, ya las moléculas tienen un desplazamiento, pero siguen enlazadas unas con otras, ¿no? No todas en sí, tal vez. Pero ya en el estado gaseoso, ya cuando se eleva la temperatura, ¿no? Por ejemplo, hielo, de estado líquido, de estado gaseoso, ya en el estado gaseoso cada molécula es independiente de sí misma. O sea, ya no está enlazada con otras. Pero si yo retrocedo un poco con el estado líquido, sí, las moléculas todavía están entrelazadas. Mientras que en el estado sólido todas están entrelazadas, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por lo tanto, si yo tengo, escúchame, si yo tengo un cuerpo y a este cuerpo, si yo le incremento la temperatura, ¿sí? Si incrementa la temperatura, significa que la energía interna, ¿sí? Que tiene este cuerpo crece. Por lo tanto, la energía interna va a crecer si es que crece la temperatura. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver por acá. Ejemplo, ¿no? A ver, profe, un ejemplo por aquí de la energía interna. Ya, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo un alambre, ahí está. Un alambre. Al alambre agarro y lo empiezo a doblar. Doblo, pero no lleguemos al extremo de romperlo. Doblar, lo doblo, lo doblo, lo doblo, lo doblo, lo doblo, lo doblo. Y si tú te das cuenta, se va a calentar. Internamente se calienta. Ah, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Le hemos empezado a ¿qué? A mover sus moléculas internas. Al doblar se están moviendo las moléculas internas. Por lo tanto, la temperatura crece. ¿Cierto? Muy bien. Veamos por acá. Variación de la energía interna de un cuerpo. Mira cómo va a variar. La energía interna de un cuerpo puede aumentar realizando trabajo sobre él. Eso es lo que te acabo de decir. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos agarrado un alambre y mi mano ha hecho fuerza. Y al hacer fuerza está transmitiendo movimiento. Y cuando transmites movimiento, ¿de acuerdo? Estás haciendo trabajo. ¿Sobre quién? Sobre el alambre. Una vez que yo le ejerzo bastante trabajo al alambre, trabajo mecánico al alambre, entonces el alambre va a empezar a, ¿qué? A cambiar de temperatura. Está ganando energía interna. Muy bien. Pero mira, ¿ven? Hay una transferencia de calor. A ver, préstame atención a qué es. Es el proceso de variación de energía también. Ya. Durante el cual no se realiza trabajo sobre el cuerpo. Profesor, este alambre se puede calentar si es que yo no lo doy trabajo, claro. Por ejemplo, yo pongo en una hornilla, agarro y lo pongo, ¿no? En la hornilla y el alambre se va a calentar. Ah, ya. ¿Eso qué significa? Significa que el alambre se está calentando, pero no por hacer trabajo en el alambre, sino le estoy induciendo calor, pero también se está calentando. Ah, entonces hay diferencia, ¿no? ¿Cuál es? Un alambre se puede calentar mientras yo le realizo trabajo, y si yo le realizo trabajo al alambre, se calientan sus moléculas, ¿cierto? Hay una variación de energía interna, pero hay una transferencia de calor, o sea, el alambre se va a calentar, pero no por un incremento de su energía interna, no porque hay un incremento de su energía interna, repito. ¿Cuándo hay incremento de energía interna? Cuando yo le hago trabajo, yo lo muevo al alambre, ¿cierto? Se calienta. Pero si al alambre nadie lo mueve nada y lo pongo en la hornilla, se ha calentado. Claro, el alambre se ha calentado porque ha habido una transferencia de calor. Pero, la energía interna no varía en una alta proporción, ¿no? Dice, es el proceso de la variación en la energía durante el cual no se realiza trabajo sobre el cuerpo.
Entonces, pero va a ser mediante una transferencia de calor. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, podemos variar la energía interna por transferencia de calor o o haciendo trabajo en el mismo alambre. Muy bien, chicos. Entonces, ya habiendo conocido la variación en la energía interna de un cuerpo y la transferencia de calor, ¿cómo varía la energía de un cuerpo? Moviendo el alambre, internamente se está moviendo. Ahora, la transferencia de calor es cuando ya induces el calor, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Una observación importante. Se puede, escúchame, se puede elevar la energía, escucha, se puede elevar la energía interna de un cuerpo si es que se hace trabajo en él, como no también. Si se hace trabajo en él, estás variando la energía interna, ¿no? ¿Cierto? Se puede variar sin hacer trabajo. Claro. ¿Cómo? Induciéndole calor. Ah, ya. Pero una observación. Dice, si un cuerpo se encuentra caliente, a ver, toco el alambre y está caliente. Dice, no se puede deducir o no se puede predecir si el calentamiento fue consecuencia de una transferencia de calor o haber hecho trabajo mecánico sobre él. Por ejemplo, yo agarro el alambre, lo muevo, lo caliento, y te doy. Y te digo, a ver, agarra. Profe, está un poco caliente el alambre, sí. Profe, y yo te pregunto, ¿no? ¿Está caliente el alambre o no? Sí. A ver, ¿cómo crees que lo he hecho? Tú puedes predecir con seguridad de que si es que yo lo he calentado ese alambre por medio de una hornilla o por medio de haciendo trabajo en el alambre. No se puede predecir, porque de las dos formas distintas pude haber calentado ese alambre, ¿cierto? Muy bien, entonces es muy importante que no se puede predecir, ¿no? Muy bien, jóvenes. Sigamos ahora. El calor. Ahora sí entramos ya al calor. ¿Qué es el calor? Es una forma de energía, ¿no? Energía que se transmite de un cuerpo a otro. ¿Ya? Solamente debido a una diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos. Ah, escúchame, dice bien claro, eso es importante. Solamente debido a una diferencia de temperaturas. Eso quiere decir, si este plumón está más alta temperatura, es decir, más caliente, con él, si yo los junto, de todas maneras, este plumón, el que está un poco más frío, como quien dice, o menos temperatura, se va a calentar, ¿no? Pero si los dos tienen la misma temperatura, si estos dos tienen la misma temperatura, los junto, no va a haber transferencia de calor. Y eso es muy importante, ¿eh? No existe transferencia de calor si es que no hay diferencia de temperaturas. Pero si es que hay diferencia de temperaturas, hay una transferencia de calor. Y se transmite, ¿no? De un cuerpo a otro. Profe, ¿y cómo se mide el calor? Muy bien, acá veamos. Unidades del calor. Normalmente se usan calorías o joule, ¿ya? Pero vamos a ver, mira, me dice, ¿qué es una caloría? Una caloría es la cantidad de calor, ¿sí? Que hay que transmitir o hay que suministrar, ¿ya? A un gramo de agua para calentarlo un grado centígrado, ¿de acuerdo? Su símbolo es un cal, ¿cierto? Ya. Profesor, entonces calorías viene a ser la unidad del calor. Profe, ¿y eso es en el sistema internacional? No, lamentablemente no. Y en el sistema internacional, ¿cómo se mide la energía calorífica? O cualquier tipo de energía. En joules. Es la unidad de energía en el sistema internacional. Un J, un joules. Pero en este tema de calorimetría, sí vamos a ver bastantes ejercicios cuando hablan de calorías, ¿de acuerdo? Profe, y si en un problema me dice cuántas calorías tiene tal cosa y yo lo calculo en joule, o al revés, lo calculo en calorías y me piden en joules. Ah, profe, necesito una equivalencia. Muy bien, acá está. Un joule equivale a 0,24 calorías. O si no, una caloría equivale a 4,18 o 4,2, algunos lo redondean, 4,18 joules. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo otro que no debes de olvidar es que el prefijo kilo significa 1000. Así que 1000 calorías equivale a 1 kilocaloría, ¿no? 2 kilocalorías significa 2000 calorías, ¿no?
Muy bien, no te olvides, ¿ah? Un joule, 0,24 calorías, y una caloría, 4,18 o a veces 4,2 joules. Muy bien. Y hemos visto que el calor se transmite de un cuerpo a otro siempre y cuando hay, ¿qué, jóvenes? Diferencia de temperaturas. Muy bien. Unidades de calor, caloría que se usa bastante. ¿Y qué es una caloría? Es la cantidad de calor necesaria que se le debe suministrar, ¿no? Aquí a un gramo de agua para que ésta varíe 1 grado centígrado. Y recuerden que el sistema internacional para la energía es el Joule. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos qué es el calor específico y capacidad calorífica. Hay muchos alumnos que se paran equivocando. Préstame atención, te lo voy a explicar de una buena forma, tanto teóricamente como matemáticamente. Miren, el calor específico. Leamos primero. El calor específico de una cierta sustancia, ¿ya? El calor específico netamente y una gran cantidad de ejercicios se va a relacionar con las sustancias, ¿ya? Ese calor específico de una sustancia es la cantidad de calor necesario ¿para qué? Para calentar una unidad de masa, 1 kilogramo, 5 gramos, etcétera, una cantidad, una unidad de masa de la sustancia que estamos hablando, tal que su temperatura varíe en una unidad de grado. O sea, puede ser en 1 grado centígrado, en 1 grado Kelvin, etcétera, etcétera. Profesor, fórmula. El calor específico viene a ser igual al calor, ¿ya? Dividido entre la masa por el incremento de temperatura. O también se le llama variación de temperatura. ¿De acuerdo? Ya. El calor específico. Te voy a dar algo más. Mírame. ¿Te acuerdas o no cuando hicimos el tema hidrostática? ¿Sí? ¿Cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Pero no usamos mucho ese dato, ¿no? ¿Cuál se usa más? Densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del agua de una gota de agua? Por ser agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto es la densidad de una cubeta de agua? Pero es agua, pues. 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del agua de una piscina? Profesor, netamente la densidad no varía por la cantidad, si es poquita agua, mediana agua o más agua. Simplemente por ser agua, por ser una calidad de sustancia o el tipo de sustancia, ¿de acuerdo? Tiene una densidad. Igual, el calor específico ya son valores determinados para ciertas sustancias. El calor específico del agua, ¿cuánto viene a ser? 1. Una caloría por gramo por grado centígrado. Ese es el calor específico del agua. Y eso es invariable. Eso es ya un dato que se conoce. Así como la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, el calor específico del agua es 1. ¿Un qué? Una caloría por gramo por grado centígrado. Pero esto 1 va a valer ¿en qué estado? En el estado líquido. Porque si esa agua se encuentra en el estado sólido o estado gaseoso, el calor específico de esa agua va a ser 0,5. Entonces va a variar en el estado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y profesor, ¿y cómo se calcula gráficamente? Muy bien, te van a dar calor específico con respecto a la temperatura. Tú quieres calcular cuánto vale, por ejemplo, ¿no? El área. Y esa área de una temperatura a otra temperatura, esa área, ¿qué te representa? Esa área te representa el calor suministrado por cada unidad de masa. En otras palabras, el área que se encuentra aquí va a ser igual al calor entre masa. El área tiene las unidades de calor por gramo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no te olvides, el calor específico es netamente casi siempre para quienes las sustancias. Hablemos de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es muy parecido en él. ¿Qué dice? La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor que necesita para que la temperatura varíe en una unidad de grado. Profesor, capacidad calorífica que es igual a calor entre incremento o variación de la temperatura. Ah, ya, profe. Profe, ¿y en qué se diferencian? Mira, él es en sustancias, mientras que él es en un determinado cuerpo.
Porque, mira, la capacidad calorífica, en la mayoría de ejercicios, se habla, por ejemplo, de un recipiente. Un recipiente va a tener una capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque ya no va a incluir a tallar su masa. ¿Por qué, profe? Porque ese recipiente ya tiene una masa adecuada, ¿de acuerdo? O tú puedes encontrar medio recipiente, el doble de un recipiente puedes encontrar, no, no se puede. Un recipiente es un recipiente, y ya, cuando tú compras un recipiente, ese recipiente ya tiene una masa adecuada. En cambio, una sustancia no, puede ser 1 litro de esa sustancia, no sé, del agua, del alcohol, del vino, no sé, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muchos, etanol. Entonces, calor específico para sustancias y capacidad calorífica netamente para recipientes, para cuerpos. Y gráficamente, ¿cómo sería? Temperatura y calor, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo tengo que dividir calor entre el incremento de temperatura. Y eso me da K, que es la capacidad calorífica. Recuerda, la capacidad calorífica es calor entre variación de temperatura. En cambio, calor específico es el calor entre la masa que tiene y el incremento o variación de temperatura. Muy bien, jóvenes, ahora veamos lo que es el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible, profesor? A ver, leamos. Es el calor que se entrega o se suministra o se da ¿a quién? A un cuerpo o de repente a una sustancia, logrando variar su temperatura. El calor sensible es aquel calor que hace variar la temperatura de un cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Y cómo se calcula, profesor? Fácil. Calor va a ser igual a la masa por el calor específico de ese cuerpo o sustancia multiplicado por la variación de temperatura. ¿Y cómo se calcula esa variación de temperatura? Fácil, pues, temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? En su forma de valor absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Empezamos, a ver. M, ¿qué cosa es? La masa. C es calor específico, ya sabemos las unidades, calorías por grado centígrado. ¿Qué más? Variación de temperatura. ¿De acuerdo? Que va a estar en grados centígrados. Muy bien. A ver, veamos, jóvenes. Un par de ejemplos, profe. Mira, calcular la cantidad de calor que se suministró, que se dio, que se entregó, ¿a quién? A 70 gramos de agua que estuvieron de 20 grados centígrados para elevar su temperatura a 80 grados centígrados. Muy bien. Entonces, nosotros hemos tenido por aquí agua. Claro, ¿no? Agua. Listo. Esa agua estaba en qué temperatura inicial? En 20 grados centígrados. ¿Cuánto de agua hay en masa? 70 gramos. ¿Y cuál es el calor específico del agua? Profesor, yo lo he visto ya. El agua, si está a 20 grados centígrados, el agua está en estado líquido. Recuerda, ¿no? El agua, ¿cuándo llega a su punto de fusión? 0 grados. Punto de ebullición, 100 grados centígrados. Muy bien. Listo. Entonces, si está a 20 grados centígrados, está en estado líquido. Muy bien. Entonces, en el estado líquido, ¿cuánto vale el calor específico? Ahí está. El calor específico vale 1 en el estado líquido. Muy bien. Dice, ¿cuánto de calor se le debe dar para que toda esa cantidad de agua, llegue a tener una temperatura de 80 grados centígrados? Entonces, fácil. En primer lugar, de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, ¿cuánto fue el incremento o cuánto fue la variación? La variación fue de ¿cuánto? 60 grados centígrados. Hemos tenido que restar, ¿no? Claro, ya. Ahora utilizamos la formulita. Calor sensible, ¿no? Es igual. ¿Y por qué calor sensible, profe? Porque es un calor que están logrando variar la temperatura. Muy bien. Profesor, pero todo calor va a hacer variar la temperatura, pues. No. Vamos a ver más adelante que existe calor latente. Y es un calor que se le da a un cuerpo, pero que no hace variar la temperatura. Profesor, ¿pero qué hace? Ya lo veremos más adelante. Muy bien, entonces calor sensible va a ser igual a la masa por calor específico por variación de temperatura. Calor es igual. La masa es 70.
Calor específico del agua en estado líquido, 1. Variación de temperatura, ya hemos considerado 60. Multiplicando 4200 calorías, ¿no? O también, jóvenes, si deseas, lo puedes poner como 4,2 kilocalorías también, ¿no? Porque la palabra kilo o el prefijo kilo significa 1000. Y 1000 por 4,2 te va a dar 4200. Ah, ya, profe, así se realizan los problemas, ¿sí? Veamos un siguiente ejemplo. Mira, dice, calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura en 40 grados centígrados. Aquí te decía cuál era la temperatura inicial y te decía cuál era la temperatura final para que puedas calcular cuánto era la variación. En cambio, acá no te dicen cuánto inicia ni cuánto termina, sino te está diciendo cuánto es la variación. Mira, ve. Cantidad de calor necesario, cuánto es para elevar la temperatura en 40 grados. O sea, lo vamos a incrementar en 40, o sea, el incremento ya es 40, ¿cierto? Muy bien. A un recipiente de capacidad calorífica 30 calorías por grado centígrado que contiene ese recipiente su capacidad calorífica. Y este recipiente tiene 50 gramos de agua. Muy bien. A ver, decimos, ¿cuánto de calor le vamos a entregar? Ahí está, fácil, profe. Vamos a ver. ¿Cuánto de calor total? Muy bien, entonces yo te pregunto, para elevar todo esto, para elevarlo 40 grados centígrados, vamos a tenerle que darle calor a ¿quién? Le vamos a darle calor al recipiente para que el recipiente eleve su temperatura. Pero también vamos a tenerle que darle calor al agua para que el agua también se eleve, o sea, los dos. Entonces necesito calor para el recipiente y calor para el agua. Y la suma de esos dos calor me va a dar el calor total que debo de suministrar, el calor que le debo dar. Entonces calor total es igual al calor 1 más calor 2. Calor total va a ser igual calor 1. ¿A qué es igual calor 1? Si te da la capacidad calorífica, ¿a qué es igual capacidad calorífica? Calor sobre incremento de temperatura. Y si esto pasa a multiplicar, ¿a qué es igual calor? Calor va a ser igual a la capacidad por la variación. Muy bien. Entonces el calor 1 va a ser igual a la capacidad calorífica por su variación. Esto es para el recipiente. Más ahora del agua. Y para el agua, ¿a qué es igual para el agua? Calor es igual a masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Calor específico, no, capacidad calorífica es 30, ¿no? Una cosa, 30. 30, variación de temperatura, 40. Más masa del líquido, ya sería 50. Capacidad, calor específico del agua en estado líquido, 1. Por la variación, que es 40. Opero 1200 más 2000. Por lo tanto, el calor total que le voy a tener que suministrar es ¿cuánto? 3200. Y esto equivale, si deseas, a 3,2 kilocalorías. Muy bien. Ahora otra cosa, jóvenes, que tienen que recordar. ¿Cuál? Si a mí me dicen, se tiene un recipiente que contiene agua a 30 grados centígrados, si el agua tiene 30 grados centígrados, significa que el recipiente también tiene 30 grados centígrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Si el agua se encuentra a 80 grados centígrados, significa que ese recipiente también va a tener 80 grados centígrados de temperatura. No olvides, la temperatura inicial del recipiente y el agua son iguales. ¿De acuerdo? Aquí igualito, ¿no? Los dos han tenido una cierta temperatura, no conocemos, ¿no? Lo único que conocemos es que se ha incrementado en 40 y así hemos resuelto, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, espero que hasta ahí se vaya entendiendo este tema. Muy bien, chicos, continuamos. Equivalente en agua. ¿A qué se refiere cuando hablamos de equivalente en agua? A ver, primero leamos. Es la cantidad de agua en estado líquido que al ganar o perder calor, o sea, energía calorífica, dice igual, ¿ya? Debe ser igual a la de un cuerpo, ¿ya? Experimenta con dicho cuerpo el mismo cambio de temperatura. O sea, vamos a buscar su equivalente, su propio nombre, equivalente. Mira, acá tengo un cuerpo, mira, préstame atención, ¿eh? Tengo un cuerpo, ya, desconocido, que si yo le suministro, le doy, le entrego calor, este calor produce un determinado cambio de temperatura. Muy bien. Pero ahora yo lo que voy a buscar es su equivalente, pero en agua.
Profesor, ¿y cómo así se busca el equivalente en agua? Fácil. Voy a buscar qué cantidad de agua, ¿no? Necesito, ¿para qué? Para que con el mismo calor, con la misma energía calorífica, ¿de acuerdo? Produzca el mismo cambio de temperatura. Ya, con el mismo calor se produzca el mismo cambio de temperatura, ¿sí? Por eso se llama que este cuerpo va a tener un equivalente, pero en agua, que va a tener las mismas, tal vez no propiedades, pero sí el mismo comportamiento con el calor y su cambio de temperatura. ¿Me dejo entender? Muy bien, por eso dice, es la cantidad de agua, ya, líquida, lógicamente, que al ganar o perder, vamos acá viendo que gana, ¿no? Que gana, ¿no? Calor igual a la de un cuerpo, gana calor igual a la de un cuerpo, y experimenta. ¿Experimenta qué cosa? Con dicho cuerpo, y él experimenta con dicho cuerpo el mismo cambio de temperatura. Ya entendí, profe. Muy bien, ¿qué haríamos, jóvenes? ¿A qué es igual calor aquí? Calor es igual a masa, ¿no? La masa equivalente, la masa de esta agua, por el calor específico del agua, por el incremento de temperatura. ¿Y a qué es igual el calor aquí? Igualito, ¿no? Calor es igual a la masa del cuerpo, por el calor específico del cuerpo, por el incremento de temperatura. Pero este calor y este calor son iguales, ¿no? Así que igualamos. Y una vez que igualamos, simplificamos incremento de temperatura, incremento de temperatura. ¿Qué me quedaría por este lado? Masa del cuerpo multiplicado por el calor específico del cuerpo. ¿A qué es igual? El incremento de temperatura ya no está, se simplificó. El calor específico del agua, ¿cuántos, jóvenes? 1 en estado líquido, o sea, 1 por la masa equivalente, masa equivalente. Por lo tanto, la masa equivalente simplemente va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por el calor específico de ese cuerpo. Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a ver un ejercicio, algo básico, ¿ya? Una aplicación simple. Dice, encontrar el equivalente en agua, ¿de quién? De un recipiente. Allá no es un cuerpo, sino es un recipiente. Y ese recipiente es de metal o de alguna aleación, ¿no? El cual vamos a encontrar su equivalente en agua. Encontrar el equivalente en agua de un recipiente cuya masa es de 2 kilogramos. La masa de ese recipiente es de 2 kilogramos. Y un calor específico de 0,3 calorías por gramo por grado centígrado. Entonces utilicemos, bueno, la masa equivalente es igual a la masa del cuerpo por el calor específico del cuerpo. La masa equivalente va a ser igual. Masa del cuerpo, acá es 2 kilogramos, pero la masa tiene que ser en gramos, o sea, 2000. 2000 gramos por 0,3 calorías por gramo por grado centígrado. Y multiplicando me sale 600. Significa que ese recipiente que tiene una masa de 2 kilogramos a este calor específico, se puede reemplazar en comportamiento, ¿sí? Calorífico, ¿sí? En comportamiento de temperatura y calor, etc., por una masa de agua, ¿de cuánto? 600 gramos. ¿Se entiende, no? Con este gráfico hemos entendido rápido. Muy bien, jóvenes. Veamos ahora el equilibrio térmico. Muy bien. ¿Qué es el equilibrio térmico? Dice, cuando juntamos dos sustancias que no reaccionan químicamente, pues no explosionan, algo así, ¿no? Cuando juntamos dos sustancias que no reaccionan químicamente, entre sí no reaccionan, con diferentes temperaturas, se produce una transferencia de energía, en forma de calor, desde la sustancia de mayor hacia la de menor temperatura, y cesa cuando las temperaturas se igualan. A ver, profesor, yo tengo aquí dos sustancias que se van a unir en un cierto frasco, etc. Muy bien. Ahora, estas dos sustancias no reaccionan químicamente. Muy bien, no reaccionan. Luego, él tiene más temperatura, tiene más alta temperatura. Él es más frío, como quien dice, menos temperatura. Pero cuando yo los mezclo, voy a tener una temperatura de equilibrio, ¿no? Claro, una temperatura de equilibrio, una temperatura final, una temperatura de la mezcla. Muy bien. Pero lógicamente el que tiene alta temperatura va a perder calor, se va a enfriar. Pierde calor, mientras que el que está un poco frío, como quien dice, escasez de calor, gana calor, se va a calentar. Mientras él se enfría, él se calienta. Mientras él gana energía calorífica, mientras él gana calor, él pierde calor. Muy bien, pero la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? En este caso,
¿no? La conservación de la energía. Decimos, calor ganado es igual a calor perdido. ¿A qué es igual calor ganado? Y hay una, ¿qué cosa? Hay una diferencia, hay un cambio de temperatura. Entonces, calor sensible. El calor ganado es un calor sensible que se calcula la masa por el calor específico de él, por el incremento de temperatura. ¿Cómo se calcula el incremento de temperatura? Temperatura X menos temperatura 1. Muy bien. ¿Y el calor perdido cómo se calcula? El calor perdido se calcula de este cuerpo. Masa por calor específico también de este cuerpo, multiplicado por la variación de temperatura. Temperatura más alta menos temperatura X. Muy bien. Y estos dos vamos a igualar, ¿no? Y ojo, la temperatura de equilibrio siempre es menor que el que tiene mayor temperatura, pero a la vez él es mayor que el que tiene menos temperatura. Está en un intervalo, en un central, ¿no? Es una temperatura promedio. La temperatura es menor que la mayor temperatura, pero mayor que la de menor temperatura. Calor ganado, calor perdido y temperatura de equilibrio. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí esperemos que se vaya entendiendo lo que es equivalente en agua y equilibrio térmico. Bien, jóvenes, ahora veamos dos ejercicios que justamente apliquemos el equilibrio térmico. Mira, ¿qué dice? A ver, calcular la temperatura final ya al mezclar 50 gramos de agua a 10 grados centígrados con 60 gramos de agua a 87 grados centígrados. Entonces tengo 50 gramos de agua a 10 grados centígrados y también tengo 60 gramos de agua a 87 grados centígrados. Por sentido común, ¿no? Por lógica, como pueden decir algunos de ustedes, ¿sí? El que se encuentra de mayor temperatura es más a la derecha. El de menor temperatura más a la izquierda. Es parecido a una recta numérica también, ¿no? Muy bien. Y obviamente, la temperatura final, la temperatura de equilibrio, se encuentra en un promedio por el centro. Entonces, ¿qué digo? El calor ganado tiene que ser igual al calor perdido. Muy bien, ¿a qué es igual calor ganado? Calor sensible, ¿cierto? Sensible, porque existe cambio de temperatura. ¿Qué decimos? Masa por calor específico del agua, que es 1, multiplicado por la variación de la temperatura, Tx menos 10. ¿A qué va a ser igual? Aquí, calor sensible, también cambio de temperatura. Masa por calor específico del agua, que es 1, multiplicado por la variación de la temperatura, 87 menos Tx. Muy bien. A continuación, simplificamos 0 con 0. Muy bien. El 5 distribuye, 5Tx menos 50 va a ser igual 6 por 87, 522 menos 6 veces Tx. El 6 veces Tx viene a sumar, sería 11 veces Tx. Y el 50 viene a sumar 572. Pasa a dividir. Así que la temperatura final de equilibrio, cuando ya cesa la interconexión de calor, de energía, ¿no? Cesa, la palabra correcta es cesa la transferencia de calor, ¿cierto? Cuando cesa tenemos una temperatura de equilibrio, una temperatura final, que ya calculando nos ha salido 52 grados centígrados. Muy bien. Veamos un siguiente problema. Fíjense por acá. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica sin 40 calorías por grado centígrado, dice que contiene 500 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Se introduce una barra de plomo de 2 kilogramos a 100 grados centígrados. Determine la temperatura del sistema en equilibrio térmico. Me da calor específico del plomo, que es igual a 0,03 calorías por gramo por grado centígrado. Muy bien, hay un datito que debemos recordar, ¿no? ¿Cuál es lo que debemos recordar? Un litro de agua, escúchame, un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Pero 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Eso es lógico. ¿Qué más? Profesor, pero un litro de agua equivale a lo mismo, decir 1000 mililitros. Claro que sí, ¿no? Es como un metro en longitud equivale a 1000 milímetros, ¿no? Claro, un metro equivale a 1000 milímetros. Es muy parecido. Un litro equivale a 1000 mililitros. Muy bien. Entonces, si un litro tiene una masa de 1 kilogramo, entonces 1000 mililitros también tiene una masa de 1 kilogramo, que es equivalente a miligramos. Si sacamos mitad, ¿qué decimos? 500 mililitros
500 mililitros de agua tendrá un peso de 500 gramos. Muy bien, pero dice que se están mezclando, ¿no? Tenemos un ¿qué? Un envase, un recipiente, y en ese recipiente tenemos ahí agua, ¿cuánto? 500 mililitros, que equivale a 500 gramos. Muy bien, y eso se va a mezclar con un ¿qué? Con plomo, ¿no? Sí, con una barra, ¿no? Una barra de plomo, ¿no? ¿Y cuánto es la masa? 2 kilogramos, o sea, 2000 gramos, ¿no? ¿A qué temperatura? A 100 grados centígrados. Y aquí el agua, el profesor dice que el agua se encuentra a 20 grados centígrados. Y también el recipiente se encuentra a 20 grados centígrados. Eso hemos visto, ¿no? En la pizarra pasada. Muy bien. Pero aquí, ¿quién va a ganar calor? Se va a calentar tanto quién, tanto el recipiente y tanto el agua. Entonces, el calor ganado por el agua más el calor ganado por el recipiente va a ser igual al calor perdido por esta barra de plomo. Muy bien. Calor ganado por el agua más el calor ganado por el recipiente, porque ambos se deben calentar y llegar a esta misma temperatura, debe ser igual al calor perdido por el plomo. ¿A qué es igual calor ganado por el agua? Calor ganado es, si está cambiando la temperatura, calor sensible. Decimos la masa 500 por calor específico que vale 1 multiplicado por la variación de temperatura, ¿no? Tx menos 20, más. Ahora, el calor que gana el recipiente. El calor que gana el recipiente, pero ya tengo la capacidad calorífica. Capacidad calorífica, tenemos ahí, ¿no? Capacidad calorífica, el K. El K es igual a calor sobre variación de temperatura. Si pasa a multiplicar, ¿a qué es igual calor? Capacidad calorífica por variación de temperatura. Muy bien. Capacidad calorífica que vale 40 por la variación de temperatura, Tx menos 20. Va a ser igual al calor perdido por el plomo, que sería masa del plomo por calor específico del plomo multiplicado por la variación, 100 menos Tx. Muy bien, aquí Tx menos 20, Tx menos 20 factorizamos, Tx menos 20 y solamente sumaríamos 500 más este 40. 540 es igual a 60 veces, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos acá? 60, 60 quedaría con 9, ¿no? El 9 distribuye, ¿no? Y una vez que tengamos, lo resolvemos y encontramos cuánto. La temperatura final de todo ese ejercicio, ¿no? Va a ser de 28 grados. Tenemos dos aplicaciones directas de lo que es el equilibrio térmico. Muy bien, chicos. Por último, veamos lo que es el calorímetro. ¿Qué es el calorímetro? A ver, es un recipiente, como dice bien claro, es un recipiente, ¿ya? Es un recipiente que se encuentra térmicamente aislado. Se encuentra térmicamente aislado. ¿Qué significa térmicamente aislado? Significa de que en este calorímetro, el calor que se encuentra dentro de ese calorímetro no ingresa, ni tampoco el ambiente, su exterior, influye en la transferencia de calor. No hay transferencia de calor, por eso es que está térmicamente aislado. Luego, sirve para calcular el calor específico de nuevas sustancias. Vamos a imaginar que tú mezcles un líquido, otro líquido, otro líquido, otro líquido, lo mezclas y sale y has creado o acabas de crear un nuevo líquido. Y si es un nuevo líquido, es una nueva sustancia, necesitamos tal vez más adelante para poder hacer algunos experimentos, conocer cómo es el comportamiento térmico. Para eso necesito conocer cuál es el calor específico de esa nueva sustancia. Por lo tanto, para eso vamos a usar el calorímetro. El calorímetro contiene agua. Luego, esa agua está térmicamente aislado. O sea, esta agua no se enfría, ¿ya? No se enfría, ¿de acuerdo? Ni tampoco se calienta debido al exterior, porque está aislado térmicamente. Tenemos un termómetro que nos indica qué temperatura tiene esa agua. Por lo tanto, un calorímetro tiene agua y se conoce la cantidad de agua. Sabemos qué cantidad de agua hay acá. Sabemos a qué temperatura se encuentra. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Empezamos. Escúchame, vamos a hacer un pequeño experimento. Tenemos el calorímetro, conocemos la cantidad de agua, conocemos su temperatura inicial gracias al termómetro. Ahora tomamos una cierta cantidad de esa nueva sustancia. Por lo tanto, para nosotros va a ser dato, vamos a poder conocer cuánto es la masa de esta nueva sustancia.
y también podemos conocer cuánto es la temperatura de esta sustancia, ¿no? Claro que sí, porque yo puedo agarrar por ejemplo, no sé, 50 gramos de la sustancia nueva, pongo mi termómetro y ya tengo los dos datos. ¿Cuáles son los datos? Yo conozco cuánto de masa tiene ese líquido nuevo y también sé cuánto o cuál es su temperatura de ese líquido. Pero lo que yo estoy buscando es el calor específico de esta nueva sustancia. Eso es lo que estoy intentando calcular. Muy bien, entonces tengo la masa de este agua, tengo la temperatura de esta agua, luego lo voy a mezclar con ¿quién? Con la masa 2, o sea, la masa de la nueva sustancia, que también puedo conocerlo. ¿A qué temperatura se encuentra? También puedo conocer porque le puedo poner un termómetro. Listo. Y los dos, esta sustancia lo he hecho, ¿no? Lo echamos acá, ¿no? Lo mezclamos. Agitamos bien y al final, ya cuando está mezclado, ¿no? Está mezclado ya homogéneamente, vamos a poder conocer la temperatura final. Así que la temperatura de equilibrio también va a ser dato. O sea, va a ser dato la masa, temperatura 1, la masa de la sustancia, su temperatura inicial de la sustancia. Y gracias a este termómetro y agitándolo, vamos a conocer cuánto vale la temperatura final de equilibrio de toda la mezcla. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Qué aplicamos, jóvenes? Equilibrio térmico. Muy bien. Entonces, calor ganado es igual a calor perdido. Y calor ganado que es igual a masa 1 por calor específico de 1 multiplicado por la variación de temperatura, que sería temperatura de equilibrio menos temperatura 1, que está. Va a ser igual al calor perdido, que sería la masa 2 por calor específico, que eso es lo que quiero calcular, multiplicado por la variación de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura de equilibrio. La masa 2 pasa a dividir, temperatura de 2 menos temperatura de equilibrio también pasa a dividir. Solamente quedaría el calor específico 2. Masa 1, dato es dato, conocemos. Conocemos todos los datos. Solamente sería cuestión de poder operar y ya encontraríamos cuál sería el calor específico de esa nueva sustancia. Y para eso sirve el calorímetro. El calorímetro es un recipiente, ¿no?, que se encuentra aislado térmicamente y que sirve ¿para qué? Para calcular el calor específico de nuevas sustancias. ¿Cómo se realiza? Por intermedio de un cálculo matemático que se basa al equilibrio térmico. Muy bien, jóvenes, hemos terminado esta primera parte de lo que es el gran capítulo de calorimetría. Muy bien, jóvenes, y espero que con la teoría puedan resolver los ejercicios. Eso sería todo en la parte teórica. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con la práctica, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, problema número 1, ¿qué me dicen? A 100 gramos, ¿no? A 100 gramos de agua a 10 grados centígrados, ¿no? ¿De acuerdo? Se le agrega 500 calorías. Vamos a agregarle calor. ¿Cuánto? 500 calorías. Determine la temperatura final. Muy bien. Entonces, inmediatamente nuestro análisis indicará que si el agua se encuentra a 10 grados centígrados, cuando se le entrega 500 calorías en forma de calor, lógicamente, la temperatura se va elevando. Entonces, usemos la fórmula. Calor va a ser igual a la masa por el calor específico, ¿de acuerdo? Por el calor específico del agua, multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cuánto de calor le estamos entregando? 500 calorías. Le estamos entregando 500 calorías. Muy bien. Masa. La masa es 100 gramos. Y si lo reemplazamos porque la masa tiene que estar en gramos. Multiplicado ¿por quién? Por el calor específico del agua. ¿Y cuánto es el calor específico del agua? Profesor, el calor específico del agua viene a ser 1 cuando el agua se encuentra en estado líquido. Pero si se encuentra en estado sólido o gaseoso, es 0,5. En este caso, por encontrarse a 10 grados centígrados, es en estado líquido. Por lo tanto, 1 multiplicado por la variación de la temperatura. Muy bien. Simplificamos, 2 ceros, 2 ceros. Así que la variación de la temperatura generará 5 grados centígrados. Entonces, inmediatamente, si la temperatura es de 10 grados centígrados
y está variando, o sea, se está elevando en 5 grados centígrados, la temperatura final inmediatamente tendremos 15 grados centígrados. Muy bien, entonces, muy aplicativo el ejercicio número 1. Problema número 3, ¿qué me dice? Un cuerpo, al absorber, o sea, al entregarle 180 calorías en forma de calor, incrementa su temperatura en 45 grados centígrados. Tenemos un cuerpo, ¿de acuerdo? No nos dice cuál es, pero absorbe, o sea, se le entrega 180 calorías. Esas 180 calorías provoca una variación de temperatura ¿de cuánto? De 45 grados centígrados, me indica. Determine su masa si el calor específico de ese cuerpo es 0,4 calorías por gramo por grado centígrado, ¿de acuerdo? Entonces, calor específico 0,4. Muy bien. Inmediatamente apliquemos la fórmula. Calor es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura. ¿Cuánto de calor? 180. 180 de calor va a ser igual a la masa, M, que no conocemos, multiplicado por el calor específico que me dice que vale 0,4, multiplicado por la variación de temperatura que es 45. Muy bien, podemos simplificar 45, por ejemplo, 1 por acá, 45, 4. Muy bien, ¿qué digo entonces? 4 va a ser igual a la masa por 0,4. Necesito la masa que valga 10 para que multiplicado por 0,4 me quede 4, ¿no? De valor. Así que la masa valdría 10 gramos. De otra manera también sería que pase a dividir, ¿no? Igual te saldría 10 gramos. Problema número 5. ¿Qué dice? Determine la masa de agua que absorbe 600 calorías. Tenemos agua, una cierta masa, donde se le absorbe, se le entrega 600 calorías, incrementando su temperatura en 30 grados centígrados. Significa que la variación de la temperatura es de 30 grados centígrados. Muy bien, apliquemos fórmula. Calor es igual a la masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Cuánto de calor le estás entregando? 600. Va a ser igual. La masa, desconocemos. Calor específico, como es agua en estado líquido, 1. Multiplicado por la variación de la temperatura, según el problema me dice que vale 30. La variación. Muy bien. Simplifiquemos, jóvenes. 30 va 1 y 30 va 20. M por 1, M. Así que M va a ser igual a 20 gramos. Así de sencillo. Problema número 7. ¿Qué dice el problema número 7? Dice lo siguiente. Determine la cantidad de calor que se requiere a 10 gramos de agua. Tenemos 10 gramos de agua. ¿Qué más? Para incrementar su temperatura desde 10 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Muy bien. Listo. Me está pidiendo cuánto de calor se le debe entregar. Correcto. Ahora decimos, profe, si la temperatura inicial es 10 y la temperatura final viene a ser 60, significa que hay una variación de ¿cuánto? Profe, la variación es de 50 grados centígrados, correcto. Por lo tanto, hemos encontrado que la variación sería 50 grados centígrados. Muy bien. Apliquemos la fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por la variación de temperatura. Calor es lo que me está pidiendo. Va a ser igual. La masa. ¿Cuánto de masa hay? 100 gramos. ¿Qué más? Tenemos 100 gramos. Calor específico. Por ser agua en estado líquido, por encontrarse a esa temperatura, sería 1. Calor específico del agua en estado líquido es 1. Multiplicado por la variación de temperatura, que hemos encontrado que vale 50. 50 por 100 sería 5000. Entonces, el calor que se le debe entregar sería 5000 calorías. Problema número 9. ¿Qué dice el problema número 9? Determine la variación de temperatura que experimenta un sólido de 240 gramos. Tenemos un sólido de 240 gramos. Si absorbe 720 calorías, entonces está absorbiendo, o sea, está recibiendo 720
calorías. Su calor específico viene a ser 0,06 calorías por grado centígrado. Me está pidiendo la variación de la temperatura. Me pide la variación de la temperatura. Muy bien. Fórmula, jóvenes. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Calor, ¿cuánto es el calor? 720 calorías. Va a ser igual. La masa. ¿Cuánto de masa tenemos? 240. Calor específico. Calor específico indica que vale 0,06 por la variación de la temperatura. Eso me está pidiendo. Muy bien, jóvenes. Enseguida, simplifiquemos. A ver, un 0 derecha, un 0 izquierda. 24ava, 1. 24ava, 3. Así que 3 va a ser igual. 1 por 0,6, 0,6. Y 0,06, ¿no? Y 0,06 llevado a fracción generatriz daría 6 entre 100 por la variación de la temperatura. Muy bien, inmediatamente el 100 pasa a multiplicar, tendríamos 300 y el 6 pasa a dividir. 300 entre 6, tenemos que la variación de la temperatura te va a valer ¿cuánto? 50 grados centígrados. Problema número 11. ¿Qué me dice? Un recipiente contiene 400 gramos de agua. Un recipiente contiene 400 gramos de agua. Muy bien. Todo a 20 grados centígrados. Todo está a una temperatura de 20 grados centígrados. Si se le transfiere al agua una cantidad de calor Q, muy bien, le vamos a entregar un calor Q al agua, muy bien, adquiriendo al final una temperatura de 30 grados centígrados. Al final todo va a adquirir una temperatura de ¿cuánto? 30 grados centígrados. Determine Q, determine cuánto de calor. ¿Ya? Si el recipiente posee una capacidad térmica de 200 calorías por grado centígrados. Muy bien. A ver, el recipiente, jóvenes, tiene una determinada capacidad calorífica. Y eso ya lo hemos visto en la teoría, ¿cierto? Muy bien. A ver, jóvenes, si la temperatura inicial era 20 grados centígrados y al final está llegando a 30, ¿cuánto es la variación? La variación, profe, es de 10 grados centígrados. Muy bien. Ahora, todo el calor que le estamos entregando al agua, ¿de acuerdo? Entonces, una parte de este calor, una parte, va a ser posible que cambie de temperatura el agua. Después, otra porción de ese calor se va a dedicar a elevar la temperatura al recipiente. Por lo tanto, él sería el calor que hace posible variar la temperatura al agua y es el calor que hace posible que el recipiente también cambie de temperatura. Profe, y estos dos calores, la suma es el calor total que se está entregando. Ah, ya, profe. Entonces, primer planteamiento. El calor que me está pidiendo, que se le está entregando, va a ser igual a calor 1 más calor 2. Correcto. Todo ese calor, ¿a qué es igual? Calor 1. ¿A qué es igual el calor 1 que hace posible la variación de la temperatura al agua? Calor sensible, ¿cierto? Sería masa por calor específico del agua por la variación de temperatura, más calor 2. Calor 2 es el calor que hace posible que el recipiente cambie de temperatura. ¿Se acuerdan de la teoría? Capacidad calorífica. Muy bien. Entonces, calor va a ser igual ¿a quién? A la capacidad calorífica del recipiente por la variación de temperatura. Muy bien. Calor total es igual masa 400, calor específico del agua 1, variación, jóvenes, 10, más capacidad calorífica del recipiente, en el problema nos indica que vale 200, multiplicado por la variación de temperatura, que es 10, multiplicando 4000, multiplicando 2000.
La suma, 6.000. Se le debe entregar 6.000 calorías, de tal manera que 4.000 calorías se dedica a elevar la temperatura al agua y 2.000 se dedica a elevar de temperatura al recipiente, para que todo llegue a 30 grados centígrados. Problema número 3. ¿Qué me dicen? A cierto bloque de aluminio de 25 gramos, a cierto bloque de aluminio es AN, ¿cierto? Muy bien, aluminio es AN. De 25, a cierto bloque de aluminio de 25 gramos, muy bien, de 25 gramos, que se encuentra a 17 grados centígrados, se le calienta absorbiendo 300 calorías. Le vamos a entregar 300 calorías. ¿Cuál será la temperatura de dicho bloque? La temperatura final me está pidiendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Considerar que para el aluminio, calor específico 0,3. Calor específico del aluminio 0,3. Muy bien. Profe, apliquemos de frente. Calor es igual a masa por calor específico del bloque por la variación de temperatura. Muy bien. Calor, ¿cuánto? 300. Masa, ¿cuánto? 25. Calor específico, ¿cuánto? 0,3 por la variación de temperatura. Muy bien. 0,3 pasa a dividir, 25 pasa a dividir, encontramos que la variación de la temperatura equivale a 40 grados centígrados. Muy bien, jóvenes, por acá, si la variación de la temperatura llega a ser 40 grados centígrados, ¿cuánto será la temperatura final entonces, jóvenes? 17. Si aumenta en 40, llegaría a un total de 57 grados centígrados, ya que sería la temperatura final del aluminio. Problema número 15, que nos indica a cierto bloque de plata de 0,5 kilogramos. 0,5 kilogramos, jóvenes, es medio kilo, ¿cierto? Y si un kilo es 1000 gramos, entonces medio kilo será 500 gramos. 500 gramos. Muy bien. 0,5 kilogramos será 500 gramos. Muy bien. A cierto bloque de 500 gramos, que se encuentra a 17 grados centígrados, se le calienta absorbiendo 600 calorías. ¿Cuál será la temperatura de dicho bloque luego de ser calentado? Considerar que el calor específico para este material, que es plata, 0,06. Muy bien. Calor es igual a la masa, 500, masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Calor cuánto es, jóvenes? 600 igual masa, 500, calor específico, 0,06 por la variación de temperatura. Muy bien. Si deseo, simplifico dos ceros. Muy bien. 0,06 pasa a dividir 6 entre 0,06 sería 100. Luego el 5 pasa a dividir al 100, sería 20. La variación de la temperatura, jóvenes, 20 grados centígrados. Muy bien. Si la variación de la temperatura llegaría a ser 20 grados centígrados, inmediatamente te digo, la suma de ellos dos me va a dar la temperatura final. Temperatura final, por lo tanto, 37 grados centígrados. Muy bien, jóvenes, espero que se vaya entendiendo porque hemos terminado los problemas de la práctica. Muy bien, chicos, problema número 8 de la autoevaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, dice, un cuerpo al absorber 360 calorías incrementa su temperatura, tiene una variación, un incremento de 60 grados centígrados. Determine su masa, determine la masa, ¿de acuerdo? Si su calor específico es 0,3. Calor específico para este material, dice que vale 0,3. Listo. ¿Qué aplicamos, muchachos? Calor es igual a masa
por calor específico por variación de temperatura. Muy bien. Calor, ¿cuánto es? 360. Va a ser igual. ¿Cuánto es la masa? M, me está pidiendo calcular. Calor específico, 0,3 por la variación de temperatura que vale 60. Muy bien. 60 va por acá 1. 60 va por acá 6. 0,3 pasaría a dividir 6 entre 0,3 sería 60 tercios. Y 60 tercios sería 20 gramos, ¿no? 20 gramos. Último problema, chicos, problema número 9. ¿Qué me dice? A un recipiente de 200 gramos, tenemos un recipiente de 200 gramos y de calor específico 0,09, se le da Q calorías. Muy bien, se le está entregando Q calorías. Muy bien. Variando su temperatura. Tiene una cierta variación de temperatura. Muy bien. Antes de seguir leyendo, ya que lo tenemos planteado, ahora hacemos el cálculo. ¿Qué decimos? Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Cuánto es el calor? Por coincidencia también es Q, ¿no? Q es igual masa 200 gramos por calor específico 0,09 por la variación de temperatura. 0,09 por 200 tendríamos un total de 18. Así que el calor Q va a ser igual a 18 veces la variación de la temperatura. Tenemos un primer dato conseguido. Sigamos con la lectura. Dice, determinen la cantidad de agua que recibiendo 2Q, que recibiendo un calor de 2Q, su temperatura varía igual que el recipiente. La variación de la temperatura es la misma que la variación del recipiente. Ya, profe, muy bien. Fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Cuánto de calor estás empleando para este nuevo evento? 2K, o 2Q, perdón. 2Q va a ser igual a la masa, que me pide, por calor específico del agua, que es 1, por la variación de temperatura, que es la misma que la anterior. Muy bien. 2 veces. Q. ¿Cuánto vale Q, jóvenes? 18 veces la variación de la temperatura es igual M por 1M veces la variación de la temperatura. Variación de temperatura con variación de temperatura se cancelan, así que la masa sería 18 por 2, obteniendo el valor de 36 gramos. Muy bien, jóvenes, entonces tenemos 36 gramos. Muy bien, chicos, hemos terminado los ejercicios de la práctica y 2 problemitas de la autoevaluación. Corresponde a que tú resuelvas los problemas de la tarea, que corresponde de la práctica resolver los problemas de números pares, mientras que la autoevaluación resolver los problemas del 1 al 7. Muy bien, chicos, eso sería todo. Espero que se haya entendido la clase. Nos vemos, chicos, la próxima. Chao, chao.